Damos gracias a nuestro Dios que nos permite estar aquí para continuar con el estudio de la palabra de Dios como cada noche estamos haciendo en este lugar. Hoy es la última noche porque mañana el programa termina en la mañana, en el culto de la mañana. Pero los que quieren seguir escuchándome tienen una opción de escucharme en los temas que tengo grabado en mi canal de YouTube. Te busca en YouTube Ignacio Nova y hay 122 estudios de la Biblia, incluyendo todo el libro de Daniel, estudiado versículo por versículo, y en el libro de Apocalipsis ya vamos hasta el capítulo 14. Así que si usted quiere seguir profundizando en las profecías, puede entrar allí al canal y hacer la suscripción a ese canal y seguir escuchando otros temas proféticos. Esta noche vamos a estudiar, tal como fuera anunciado, la tercera venida de Cristo a la tierra. Y vamos a ver cómo la Biblia explica que será la eliminación definitiva de la existencia del pecado en el universo. Cómo Dios le va a poner fin al pecado. Así que tenemos que hacer un breve repaso de lo que ya hemos estudiado hasta este momento, que fue el tema de la segunda venida de Cristo. Todos los justos se van al cielo. Estudiamos el versículo de Tesalonicenses que nos dice que el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que todos los justos muertos, la Biblia le llama los muertos en Cristo. Esos que murieron siendo fieles a Cristo participan de lo que la Biblia llama la primera resurrección. En Apocalipsis 20 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos, la segunda muerte no tiene ningún poder. La bienaventuranza que nos da Apocalipsis 20 es para quienes, para los que van a participar en la primera resurrección. La Biblia habla de dos grandes resurrecciones, la primera resurrección y la segunda resurrección. La primera resurrección será cuando Cristo venga por segunda vez. Ahorita veremos cuándo será la segunda resurrección. Así que cuando Cristo vino por segunda vez, según lo que registra la Biblia, cuando Cristo venga por segunda vez, resucita a sus hijos fieles. Y entonces, dice el apóstol Pablo, luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahí nos quedamos en la segunda venida, correcto. Así que todos los justos, los vivos y los que participaron de la primera resurrección ascienden con Cristo al cielo. Eso lo estudiamos en el tema de la segunda venida de Cristo. Pero, ¿qué sucede con los perdidos? Eso es lo que tenemos ahora que nosotros ver cómo la Biblia describe qué sucede con los perdidos en el momento que Cristo viene por segunda vez. El apóstol Pablo lo describe en 2 Tesalonicenses 2:8. Dice, a quien el Señor Jesús matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Así que los impíos, los que no estén listos, los que no estén preparados para el encuentro con Cristo, los que rechazaron el evangelio de la gracia, no soportan la gloria de la venida de Cristo. Cuando Cristo viene por segunda vez, el resplandor de su gloria le pone fin a la vida de esas personas que no se prepararon para el encuentro con Cristo Jesús. ¿Cuál es la condición de la tierra? Ustedes recuerdan que analizamos
ese texto de Apocalipsis 16, que habrá un gran terremoto. ¿Cómo va a dejar ese terremoto la tierra? Jeremías nos describe la siguiente escena. Miré la tierra, y he aquí que estaba sin orden y vacía. Miré los cielos, y no había en ellos luz. Miré la tierra. Y fíjense la expresión que aparece aquí. Estaba sin orden y vacía. Esa expresión es la misma expresión que usa Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo estaba la tierra? Desordenada. Esa misma forma como estaba la tierra antes de la creación es la terminología que utiliza Jeremías para decir cómo va a quedar la condición de la tierra. Miré las montañas y aquí que temblaban, todas las colinas se estremecían. Miré y aquí que no había hombre. Todas las aves del cielo habían huido. ¿Por qué no hay hombre en la tierra? Todos los salvados están ¿dónde? En el cielo. Y todos los perdidos están muertos. Entonces no hay habitante en el planeta. Jeremías lo está diciendo. No hay aves, no hay animales, no hay nada, porque la tierra está vacía otra vez. Miré, y he aquí que la tierra fértil era un desierto. La estructura del planeta completamente transformada. Y sigue diciendo el verso 26, todas sus ciudades habían sido devastadas ante la presencia de Jehová, ante el ardor de su ira. Y pasamos ahora al capítulo 25 de Jeremías. Y nos dice, en aquel día los muertos por Jehová estarán desde un extremo de la tierra hasta el otro. Cuando dice los muertos por Jehová, ¿qué es lo que está diciendo? Las personas que van a morir porque no estaban preparados cuando Cristo venga por segunda vez. Las personas que van a morir con el resplandor de la gloria de la segunda venida de Cristo. Los muertos por Jehová extendidos desde un extremo hasta el otro. Sigue diciendo Jeremías, no serán llorados. ¿Quién los va a llorar? No hay quien los llore porque está vacía la tierra. No serán recogidos ni sepultados. No hay quien los sepulte. Serán convertidos en abono sobre la superficie de la tierra. Así describe la palabra de Dios la condición como va a quedar este planeta en el momento cuando Cristo venga por segunda vez. Ya se llevó a sus hijos fieles y aquí solamente queda Satanás solo en este planeta Tierra con los ángeles caídos que tanto mal han hecho durante tanto tiempo. Y uno, cuando ve la descripción que hace la palabra de Dios, puede pensar, ¿pero por qué? ¿Por qué un castigo de esta manera? Este no es el castigo todavía. Esto es una consecuencia del pecado. Vamos a ir paso a paso. Vamos a ir paso a paso. Yo quiero que leamos un texto de Éxodo capítulo 34, versículo 6, donde Jehová se describe a sí mismo. Moisés quería ver la gloria de Dios. Y Dios le revela su gloria a Moisés. Entonces fíjense que si usted lee bien, se da cuenta que no es Moisés que está hablando, es Dios que está hablando. ¿Y qué dice Dios sobre sí mismo? Describiéndose él a sí mismo. Jehová, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Así es Dios? ¿Cómo es Dios? A ver, compasivo, es así. Es clemente,
es lento para la ira, es grande en misericordia. Sigue diciendo, que conserva su misericordia por 1000 generaciones, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Todo eso nos gusta de cómo es Dios hasta ahí. Lo que a veces no nos gusta es lo que sigue diciendo, y es Dios que está diciéndolo de sí mismo. Pero que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Dios es justo, y como es justo, no puede obrar con injusticia. Por eso es que Cristo tuvo que venir a esta tierra a morir por el hombre para pagar lo que demanda la justicia, la vida del pecador. Cristo padeció la muerte, que es la paga del pecado, para que todo aquel que en él crea no tenga que padecer la muerte segunda. De eso nos libra Cristo cuando lo aceptamos como Salvador y Señor. Pero el que no quiso aceptarlo, Dios no puede obligarlo. Dios no puede obligar a nadie. Dios respeta el libre albedrío. Y este texto es importante que lo entendamos porque presenta el carácter de Dios en toda su extensión. Su bondad, su misericordia, su perdón. Presenta a ese Dios extraordinario, pero justo, que no puede dar por inocente al culpable. Así que Satanás queda atado en esta tierra por 1000 años, dice la Biblia. ¿Dónde lo leemos? En Apocalipsis capítulo 20, versículo 1. Vi a un ángel que descendía del cielo, que tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Prendió al dragón, aquella serpiente antigua, quien es el diablo y Satanás, y le ató ¿por cuánto tiempo? Por 1000 años, dice la palabra de Dios. Así que hay una atadura, lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que se cumplan 1000 años. ¿Qué está diciendo este texto de la palabra de Dios? Apocalipsis 20 nos está diciendo que Satanás va a quedar atado. No es una cadena literal, es una cadena circunstancial. No hay ser humano en la tierra. ¿Cuál ha sido la labor de Satanás durante 6000 años de existencia de pecado en este mundo? Engañar. Como todos los justos están en el cielo y todos los impíos están muertos con el resplandor de la venida de Cristo, entonces la tierra queda vacía. Y fíjense cómo en este versículo nos dice, para que no engañe más a las naciones hasta que se cumplan 1000 años. O sea que por 1000 años Satanás queda solo, sin ningún ser humano en esta tierra. Así lo describe Apocalipsis capítulo 20, versículo 3. No puede engañar a nadie, por eso se siente atado circunstancialmente, por no haber morador en este planeta Tierra. Pero vamos a dejar la tierra un momento y vámonos al cielo durante esos 1000 años. ¿Qué van a estar haciendo los salvados durante esos 1000 años en el cielo? El versículo siguiente, el 4, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió hacer juicio. ¿Qué van a hacer los salvados durante 1000 años en el cielo? Apocalipsis 20 dice que van a hacer juicio. Nosotros, una vez seamos redimidos en ocasión de la segunda venida de Cristo, Apocalipsis dice que vamos a tener una función de ser sacerdotes y vamos a reinar con Cristo 1000 años. Pero además de ser sacerdotes, Dios nos permitirá participar de un juicio del milenio. El apóstol Pablo lo dice de esta manera. ¿O no sabéis
que los santos han de juzgar al mundo. Los santos son los salvados. Los santos van a juzgar al mundo. Pero ¿cuándo es que lo van a juzgar? Durante el milenio. Y dice más el apóstol Pablo: ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿A cuáles ángeles? A los ángeles caídos. La tercera parte de los ángeles, que dice Apocalipsis 12, que cayeron con Lucifer. Entonces, nosotros vamos a hacer una revisión de los libros del cielo y vamos a ver por qué razón se perdió cada persona que no está en el cielo con nosotros. Dios es justo, Dios lo conoce todo, pero nosotros no conocemos las decisiones. Y posiblemente haya interrogantes, haya preguntas que tengamos nosotros acerca de por qué hay una persona que no está allí. ¿Qué pasó con esa persona? Entonces, Dios nos permitirá durante 1000 años hacer una revisión para que entendamos que cada persona que se perdió porque fue su elección perderse. Que Dios le dio suficiente oportunidad a cada ser humano para que se arrepintiera. Pero esas personas que eligieron sus preferencias, sus gustos, sus propios caminos, sus placeres, esas personas entonces eligieron eso por encima de su salvación. Y Dios respetó la decisión de cada uno. Durante 1000 años vamos a reconfirmar que Dios es justo. Y por eso la Biblia dice en Apocalipsis 16 que cuando termine ese juicio del milenio, los salvados van a decir: ciertamente, oh Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Cuando reconfirmemos que los juicios de Dios son justos, nos vamos a dar cuenta que el Dios al que servimos es extraordinario, es amor, es justicia en su máxima expresión. Así que nuestra labor durante 1000 años será esa en el cielo. Y aquí en la tierra otra vez bajamos. ¿Cómo está Satanás en esta tierra, dijimos? Solo. Así describe Apocalipsis 20. Va a quedar solo, pero ahora pasaron 1000 años sin enterrar los cadáveres. Quedaron sobre la tierra, recuerdan. Así que pasaron 1000 años. Y ahora entonces se da lo que llamamos la tercera venida de Cristo a la tierra. Después de 1000 años de la segunda venida, después del milenio que los justos van a reconfirmar la justicia de Dios, Apocalipsis 20, la Biblia señala que Cristo vuelve a esta tierra. ¿Dónde encontramos eso? En Zacarías capítulo 14, verso 4. Vamos a leer este texto. Y afirmaránse sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas, que está enfrente de Jerusalén a la parte de oriente. Y el monte de las olivas se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un muy grande valle. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el mediodía. ¿Qué está diciendo Zacarías? Está hablando del momento justo cuando Cristo Jesús venga a esta tierra después del milenio. Cuando Cristo venga a esta tierra después del milenio, viene con todos los salvados y una comitiva de ángeles. Posa sus pies sobre el monte de los olivos y el monte se parte en dos. Y entonces cuando Cristo está aquí, ahora
se da lo que dice el versículo 5. Cristo resucita a los impíos. Leemos en Apocalipsis 25. Los demás muertos no volvieron a vivir, sino hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Cuánto tiempo pasa entre la primera resurrección y la segunda resurrección? 1000 años, está diciendo la palabra de Dios. Estamos leyendo Apocalipsis capítulo 20. Así que después de esos 1000 años, entonces los muertos impíos vuelven a la vida. Cristo vino y ahora Cristo llama de la tumba a los impíos, porque cada quien tiene que pagar por su pecado. El que murió, la muerte física no es el fin. Hay un juicio que se ha hecho y hay que ejecutar la sentencia de ese juicio. Y eso se va a dar después del milenio bíblico. Así es como lo describe la palabra de Dios. San Juan 5:29 nos dice: los que practicaron el mal van a participar de la resurrección de condenación. Esa resurrección de condenación es la misma segunda resurrección. Es la resurrección donde se levantan los impíos para recibir la condena del juicio que se hizo durante el milenio. ¿Y cuántos serán más o menos? ¿Qué dice la Biblia? En Apocalipsis, en el mismo capítulo 20, dice: el número de ellos es como la arena del mar. ¿Qué significa eso? ¿Que serán pocos o que serán muchos? Que serán muchos los perdidos. Pero no porque Dios no haya hecho provisión para que se salven, porque la Biblia dice que Cristo murió para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero tristemente, la Biblia registra que los perdidos serán como la arena del mar. Ahora todos los impíos resucitados. Entonces se da el siguiente evento. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ya se hizo el valle donde se va a sentar la santa ciudad en ocasión de la tercera venida de Cristo a la tierra. Ya resucitó Cristo a los impíos. Ahora es el momento cuando desciende la santa ciudad. Si alguien tiene alguna duda de que este es el orden, lo remito al último capítulo del libro El conflicto de los siglos. En mi versión es la página 729, para que usted vea ese orden que estoy explicando, cómo lo describe el conflicto de los siglos. Así que allí ahora nos está señalando que desciende la nueva Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad que el Señor dijo que fue a preparar para nosotros. ¿Y dónde se asienta la nueva Jerusalén? En el valle que se hizo en el monte de las olivas, que leímos en Zacarías capítulo 14, versículo 4. Y ahora vamos a leer Apocalipsis 23, que dice: después de esto es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. ¿Cuándo quedó atado Satanás? ¿Cuándo queda atado? En la narrativa bíblica, cuando no hay ser humano, ¿correcto? Cuando no hay ser humano, no hay a quien engañar, y decía, para que no engañe más, porque no hay hombre en la tierra, entonces queda atado. Pero ahora dice el verso 3, es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Y lo reitera otra vez el versículo 7 de Apocalipsis 20, cuando dice: cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será soltado de su prisión. ¿Cuándo es que lo van a desatar? ¿Cuándo es que lo van a soltar? Después del milenio. Y dice el mismo versículo 8, el siguiente versículo, el 8, y saldrá para engañar a las naciones
que están sobre los 4 puntos cardinales de la tierra, a fin de congregarlos para la batalla. Otra vez sale a engañar. ¿Por qué sale a engañar? Porque hay habitantes sobre la tierra otra vez. Después del milenio bíblico, la tierra vuelve a tener habitantes porque todos los impíos han sido resucitados por Cristo Jesús. Y el enemigo hace el último engaño. Les hace creer que Él, con su poder, los ha levantado del sepulcro, de la tumba. Él les ha dado vida. Y miren, esa ciudad que ustedes vieron que descendió allí, ahora nosotros tenemos que ir y tomar esa ciudad. Y prepara a los impíos de todas las edades para que vayan a tomar la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Lo describe el versículo 9 de Apocalipsis 20 de esta manera: subieron sobre lo ancho de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Qué hacen los impíos? Rodean la nueva Jerusalén, describe la palabra de Dios. Se dejan engañar, es el último engaño del enemigo. Y todos los impíos consienten en ese engaño y entonces rodean la nueva Jerusalén. Pero aquí pasa algo extraordinario. Cuando ellos se acercan y rodean la nueva Jerusalén, entonces por encima de los muros de la Jerusalén se levanta el trono de Jesús, rodeado por un arco iris. Y todas las miradas ahora se concentran en esa escena del trono de Jesús que se levanta por encima de los muros. Y ahora aparecen en una pantalla panorámica la escena de la tentación y la caída de Adán. Comienzan a ver en sucesión panorámica todos los impíos sin poder apartar su vista de esa escena. Cómo Herodes intentó matar a Cristo cuando apenas era un bebé. Allí van a contemplar la tentación de Jesús en el desierto. Van a mirar allí la escena del Getsemaní, cuando Cristo clamó: si es posible, pase de mí esta copa. Pero decidió beberla para salvarnos. Van a contemplar en esa gran pantalla cómo Cristo fue apresado, abofeteado, humillado, arrastrado por las calles de Jerusalén. Van a contemplar en esa escena la crucifixión de Cristo, cómo escupieron su rostro, clavaron su cabeza con espinas, cómo atravesaron su cuerpo con una lanza. Todo eso lo van a contemplar, dice la descripción, en el conflicto de los siglos, a lo vivo, a lo vivo. Así lo van a contemplar en esa gran pantalla. Cuando ellos vean esto, van a caer sobre sus rodillas, no por arrepentimiento, sino por remordimiento. ¿Cuál es la diferencia? El arrepentimiento es sentir dolor y pesar por el pecado y deseos de abandonar el pecado. Pero el remordimiento es el temor por las consecuencias del pecado. Así que por remordimiento se postran y salen de sus labios, arranca de sus labios las palabras: ciertamente, oh Señor Dios Todopoderoso, tus caminos, tus juicios son verdaderos y justos. Y dice Apocalipsis 29, y desciende fuego del cielo y los devoró. Ya el juicio se ha dado, la sentencia está dictada. Ahora el Señor ejecuta la sentencia final. Desciende fuego y azufre del cielo para ponerle fin al pecado, para ponerle fin a la existencia de la maldad,
Solo hay seguridad en la Nueva Jerusalén. Fuera de la Nueva Jerusalén todo es un lago de fuego y azufre, describe la palabra de Dios. Leamos cómo lo dice el versículo 10 de Apocalipsis 20. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre. No solamente los impíos van a estar en el lago de fuego y azufre, el diablo mismo va a estar en el lago de fuego y azufre. Y Ezequiel nos da las buenas noticias. El libro de Ezequiel nos dice: te destruyo, oh querubín, te torno en cenizas sobre la tierra ante los ojos de todos los que te ven. Serás ruinas y no existirás más para siempre. Cuando la Biblia habla de un lago de fuego y azufre, no es un infierno que va a quemar por millones y millones y millones de años, no. Es un lago de fuego y azufre, como lo describe Apocalipsis, pero que va a quemar hasta destruir, hasta que deje de existir el pecado. Dios va a eliminar la existencia del pecado del universo. No va a tener el pecado en un lugar para siempre estar recordando el pecado. No, el pecado va a ser extirpado. Malaquías 4:1 dice: porque he aquí viene el día ardiente como un horno. Todos los soberbios, todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿Quién es la raíz del pecado? Satanás. ¿Y quiénes son las ramas del pecado? Los que han seguido su camino de maldad. Así lo describe Malaquías capítulo 4, versículo 1. Malaquías 4:1. Ahora vamos a leer Malaquías 4:3. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Si se van a convertir en ceniza es porque van a ser destruidos. El pecado va a ser extirpado, reitera vez tras vez la palabra de Dios. Y en el verso 14 del mismo capítulo 20 que estamos estudiando nos dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte segunda es la paga final del pecado. Y esa paga final del pecado se va a dar después del milenio, cuando Cristo resucite a los impíos y ejecute la sentencia de la muerte segunda. Así lo describe la palabra de Dios en el capítulo 20 de Apocalipsis. El verso 15 nos sigue diciendo: y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, porque esa es la muerte segunda. Hermanos, el Señor no hizo para el ser humano ese lago de fuego. Jesús dice en Mateo 25, en el juicio de las naciones, Jesús dice que ese fuego fue preparado para el diablo y sus ángeles. Jesús dijo eso en Mateo 25, lo puede leer, verso 31 en adelante, hasta el 46 está el relato completo. Dice Jesús, fue preparado para el diablo y sus ángeles, pero todo aquel que siga sus insinuaciones y que siga el pecado, tristemente tendrá que ir también al mismo lugar, porque Dios va a extirpar en ese lago de fuego la existencia del pecado del universo. Oseas 13:14 dice: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Y ese versículo
nos dice en la parte final que cuando Dios tenga que hacer esto, extirpar el pecado, destruir el pecado y la muerte, la compasión será escondida de mi vista. Dios es misericordioso. Se ha extendido su misericordia por miles de años, pero va a llegar el momento cuando se va a terminar la gracia de Dios y Dios va a pasar a tener que ejecutar su justicia. Y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, la muerte segunda. Entonces Dios tendrá que ejecutarlo y cuando tenga que ejecutar eso, la compasión será apartada de su vista. Entonces los cielos pasarán con grande estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que están en ella serán consumidas. El apóstol Pedro nos está diciendo que la tierra y todas las obras que hay en la tierra van a ser consumidas, van a arder. Dios va a purificar esta tierra. Ese fuego que destruye el pecado va a purificar este planeta Tierra. Entonces allí lo está describiendo el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10. Los salvados vamos a estar ahí en la Nueva Jerusalén y vamos a mirar el lago de fuego. Y allí vamos a saber que se perdieron personas que quizás eran familiares, amigos, conocidos, personas muy cerca de nosotros. Y habrá tristeza, porque usted le habló a esa persona, porque usted le predicó a esa persona, porque usted invitó a esa persona a que abandonara el pecado, a que abandonara ese camino de rebeldía contra Dios, a que viniera Cristo mientras había oportunidad. Pero él prefirió sus gustos personales. Las cosas pasajeras de este mundo fueron más importantes que el amor de Dios. Pero miren qué promesa hace Apocalipsis 21:4. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Por qué dice que Dios va a enjugar lágrimas? Esto es después que ha caído la Nueva Jerusalén. Porque el capítulo 21 está narrando que desciende la Nueva Jerusalén. ¿Me están siguiendo? Así que si desciende la Nueva Jerusalén, es después del milenio. Y está diciendo el versículo 4 que Dios va a enjugar toda lágrima. Significa que los salvados que van a estar ahora dentro de la Nueva Jerusalén van a estar tristes y van a derramar lágrimas. Pero allí está la promesa de que Dios va a enjugar toda lágrima de sus ojos. Y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Así que Dios promete quitar todo lo que produzca tristeza de nuestra vida a partir de ese momento. Y ya nunca más habrá llanto, ni tristeza, ni dolor, porque ya el pecado habrá sido extirpado definitivamente de la existencia en el universo. Apocalipsis 21:1 nos dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más. Después de purificar la tierra, entonces Dios recrea la tierra. Hay una nueva creación. Por eso dice Apocalipsis 21, vi un cielo nuevo y ¿qué más? Una tierra nueva. O sea, el cielo atmosférico y la tierra van a ser restaurados, renovados. Dios va a recrear este planeta Tierra. Dios lo va a hacer de nuevo. Así lo describe la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. ¿Cuán grande va a ser esto? ¿Cuán bello? ¿Cómo será? El apóstol Pablo nos dice: cosas que ojo no vio, ni oído yo,
Es más, ni siquiera han surgido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Qué grande es nuestro Dios. Lo que vemos como belleza en este mundo hoy, ni siquiera se asemeja a cómo será la tierra cuando Dios la haga de nuevo, cuando Dios recree otra vez esta tierra. El pecado terminó, pero ahora Dios crea otra vez la tierra. Los salvados no van a vivir en la Nueva Jerusalén, van a tener ahí su apartamento para venir cada sábado a adorar a Dios, pero vamos a tener cada uno nuestro terreno. Por eso la Biblia dice: edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán del fruto de ellas. Cada quien va a tener la oportunidad de edificar sus casas y de plantar en el terreno que Dios le va a asignar en la tierra renovada. Isaías 26, 1 al 3 nos dice: en aquel día cantarán este cántico: fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. ¿Cómo Dios dará la bienvenida a sus hijos en la Nueva Jerusalén? Les dirá: abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Y así el Señor le va a dar la bienvenida a sus hijos fieles para que entren en la santa ciudad, en la Nueva Jerusalén. Mis amados, a pesar de que vemos que en ocasión de la tercera venida de Cristo, el Señor va a extirpar el pecado, la Biblia también dice que va a restaurar esta tierra, la va a crear de nuevo y será la morada de los hijos de Dios por toda la eternidad. Qué maravilloso es nuestro Dios. El plan de salvación se completará cuando Dios extirpe el pecado definitivamente y nosotros podamos vivir en un lugar perfecto, sin llanto, sin tristeza, sin clamor, sin dolor. Eso es lo que Dios le promete a cada uno de sus hijos. Yo quiero estar en ese lugar. Yo quiero estar listo para que cuando Cristo venga, yo pueda irme con Él y yo pueda venir otra vez con Él a esta tierra en su tercera venida y vivir por los siglos de los siglos sin fin con Cristo mi Señor y Salvador. ¿Cuántos quieren estar en ese lugar también? ¿Cuántos quieren estar preparados? ¿Quieren ponerse de pie esas personas? ¿Los que quieren estar preparados para ese momento con Cristo? Yo quiero poner un canto. Mientras ese canto suena, yo quiero tener una oración especial por aquellos amigos que quieren decirle a Jesús esta noche: yo quiero estar preparado para el encuentro contigo. Así que mientras escuchamos esta canción, yo quiero pedirle que pasen aquí a esos amigos que quieren decirle al Señor: Señor, yo también quiero estar preparado para el encuentro contigo en tu segunda venida y vivir contigo. Ponelo de tu corazón, estar preparado para ese momento cuando Cristo venga. Díselo a Él públicamente: yo quiero orar por ti, si es el anhelo de tu corazón. Así que puedes venir, no tengas temor. Vamos a poner tu vida en las manos del Señor en este lugar. El Señor ha hecho todo lo que Él tenía que hacer para que tú y yo recibamos perdón, salvación y vida eterna. El resto depende de que tú aceptes el ofrecimiento de su gracia, de su misericordia y de su amor. Así que la invitación una vez más esta noche es: prepárate para el encuentro con Jesús. Cuando Cristo venga, hay un grupo que va a decir: aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Este es Jehová quien hemos esperado. Nos alegraremos y nos gozaremos
en su salvación. Hay una persona más que quiere pasar aquí al frente y decirle públicamente a Jesús: yo quiero estar listo para el encuentro contigo. ¿Hay alguien más esta noche? Vamos a hablar con Dios en este momento. Oremos. Padre bueno, Dios de misericordia, muchas gracias porque tu palabra se ha abierto para nosotros una vez más esta noche, donde hemos podido ver cómo finalmente vas a ponerle fin a la existencia del pecado. No habría un plan de salvación mientras el pecado siguiera existiendo. Así que tendría que haber un momento cuando ha de finalizar definitivamente la existencia del pecado en el universo. Y tu palabra lo explica con detalles. Señor, hoy queremos decirte gracias por tanta misericordia, por tanto amor, por ser un Dios clemente, misericordioso, lento para la ira, grande en benignidad y bondad. Pero también queremos darte gracias porque eres un Dios justo. Y aunque el ser humano no tiene justicia en sí mismo, tú permitiste que Cristo, que fue justo, muriera en nuestro lugar para que hoy nosotros podamos recibir su justicia como buena y válida delante de tu presencia. Padre, muchas gracias por estas personas que han pasado aquí al frente. Son personas que han tomado la firme determinación de estar listos para el encuentro contigo. Séllalos, Señor, una vez más, con la unción de tu presencia. Dale tu divina protección para que esta decisión sea una decisión eterna hasta que tú vengas en gloria. Padre bueno, aquellos amigos que todavía no han pasado aquí al frente, pero que te aman, pero tienen miedo de decirlo públicamente, es porque todavía falta fe y confianza en ti. Aumenta esa fe, Señor, y que puedan asirse de tus promesas y prepararse para tu encuentro. También lo ponemos en tus manos. Danos tu paz y bendición esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor le bendiga. Dios le bendiga a todos.